¿Qué tal? Buenas noches. De violencia, desaparecidos y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos es un documento del Ministerio de Educación de Chile publicado en 2006. Lo citamos: aprender a vivir juntos da cuenta de una expectativa de sociedad democrática, respetuosa de las diferencias, inclusiva y pacificadora, y de una dimensión del currículum escolar que se aborda transversalmente en todo proceso de formación de los estudiantes. Chile se ha dado cuenta que si queremos una sociedad pacífica debemos empezar desde la escuela. El reciente hecho en el Colegio Highlands nos da para hablar de esto. Si no sabe de qué hablamos, brevemente le cuento lo que sabemos. Se dio una pelea entre alumnos, uno de ellos para en el hospital, producto de un pómulo y nariz fracturada y también cráneo fracturado. Más allá de los detalles que serán importantes en su momento, la pregunta es si nuestras escuelas necesitan o no implementar lo que Chile ya estaría impulsando. Si queremos una sociedad pacífica que se manifieste desde cómo manejamos en la calle hasta cómo arreglamos nuestras diferencias. A mí no me cabe duda que es necesario empezar por los jóvenes en las escuelas. Y para hablar de esto ya nos acompaña vía Skype el señor Joel Arevalo. Él es profesor en filosofía y licenciado en teología, miembro del colegio Namiki. Bienvenido, don Joel, a 8 en punto. ¿Qué tan importante entonces es la resolución de conflictos y cómo podemos implementarla? Muy buenas noches. Es un gusto estar participando en este evento, en este programa muy importante. Yo parto de una premisa, y la premisa es que las personas nacemos por naturaleza buenas, somos bondadosas, ¿sí? Cito a un autor, el cual dice que ¿cómo es posible que algunos tiernos niños puedan convertirse en horribles jóvenes o en horribles adultos? Estas situaciones también pasan en los centros escolares, es decir, ¿por qué los jóvenes tienden a recurrir o recurren a hechos de violencia? Los seres humanos somos biopsicosociales, y alguien más también dirá que somos espirituales o jurídicos en las dimensiones de la persona humana. Pero en lo personal, muy importante para la hora de abordar el tema de la resolución o la transformación de los conflictos, es la parte en lo personal social, que es para mí muy importante. Las personas aprendemos, observamos. Un principio fundamental es aprendemos por observación, ¿sí? Por lo tanto, aquí muchas instituciones socializadoras como la familia, que es una de las principales, también la escuela, la comunidad, la calle, la familia extensa, juegan un papel bastante importante. Es decir, los niños no son violentos por naturaleza. Los niños aprenden a observar, ver la violencia. Es decir, a no ser violento en la escuela, don Joel, ¿se puede enseñar a no ser violento en la escuela? Es decir, ¿podemos implementar currículos para que podamos resolver los conflictos de manera pacífica? Por supuesto que sí. Hay que tener esa firme convicción de que el diálogo antes de la violencia es un recurso que tenemos que tener siempre las personas. Ok, bueno, muchísimas gracias, don Joel, por haber estado esta noche aquí con nosotros en 8 en punto. Le agradezco. Vamos a armar definitivamente un 8 en punto solo para hablar de resolución de conflictos. Muchísimas gracias una vez más. Tenga usted buenas noches. Bueno, rápidamente vamos a pasar ahora hasta el set de Teleprensa. Ahí se encuentra mi compañero Efraín Arevalo. Él es el conductor del noticiero Teleprensa, pero también abogado.
Efraín, cuéntanos, en este hecho de violencia donde hay lesiones que los abogados consideran severas, a pesar de que se dio en el interior de una escuela, ¿cómo lo miraría un abogado penalista o un abogado de repente defensor? Es decir, que si se infringió la ley aquí, ¿qué es lo que se infringió y cuáles son la tipificación de esos delitos? Bueno, de ser cierto lo que se afirma, los hechos que se afirman que sucedieron en el colegio, podrían caber dos tipos de responsabilidades sobre este hecho. Para los menores de edad, de comprobárseles los hechos que han cometido, podrían incurrir en responsabilidad penal. A ellos les es aplicable la Ley Penal Juvenil, que establece como una medida máxima y última el internamiento, que para los delitos graves, que son aquellos en donde la incapacidad de las personas tiene una duración de más de 20 días, para ese tipo de delitos la pena máxima podría oscilar como máximo 7 años. 7 años. El tema de la responsabilidad penal para el director o alguno de los profesores por encontrarse en el deber jurídico de actuar, y siempre y cuando alguno de ellos dominara el campo de acción en el que los menores se vieron involucrados, podría plantearse el tema de la responsabilidad penal para quien en ese momento estuviera a cargo de la sección, del lugar, y de los menores. Pero también de este hecho puede derivarse una responsabilidad patrimonial, no solo para los padres del menor, sino inclusive para el colegio, justamente porque en el momento en el que los menores se encuentran en el colegio, quien asume el deber de cuidado, de vigilancia y de protección es justamente el colegio. Y por esa razón puede caber también una responsabilidad patrimonial, pecuniaria también para el colegio, no solo para los padres de los menores que que sean los responsables de los hechos. Bueno, muchísimas gracias, Efraín, por ese análisis que nos has hecho. Efraín Garevelo es el conductor del noticiero Teleprensa Estelar y también abogado de la República. Vamos a irnos con esto a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también, no solo de esto, sino también de desaparecidos y también de la violencia. Ricardo Sosa ya se encuentra con nosotros con un estudio que básicamente nos lo da en primicia. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Sin mayor preámbulo, introducimos a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña Ricardo Sosa. Él es criminólogo y experto también en temas de violencia. Ricardo, como siempre, bienvenido a 8 en Punto. Buenas noches, Carlos. Un cordial saludo. Bendiciones para todos los amigos televidentes. Es un privilegio estar esta noche en Canal 33, en 8 en Punto nuevamente, para poder hablar de un tema muy delicado que realmente ha estado invisibilizado por el Estado salvadoreño y que básicamente lo que estamos tratando esta noche es de exponer con cifras oficiales cuál es la realidad de los desaparecidos producto del crimen organizado y las pandillas. Hay que decirlo muy claramente, en el país tenemos desapariciones forzadas de diferentes tipos y hay que hacer una relación histórica que usualmente las desapariciones forzadas surgen en conflictos o son atribuidos desde la década de 1940 y han venido posicionándose en el tema. Es más, muchos de los desaparecidos del conflicto armado y previo al conflicto armado nunca aparecieron y no se les ha dado tratamiento todavía a esa situación. Ahora, Ricardo, esto es importante decirlo porque de repente las cifras oficiales te llevan a que supuestamente solamente se registran unos 12 homicidios diarios en este país, pero yo personalmente y sin ánimo en contra de ninguna autoridad, porque podría ser de cualquier partido político el que estuviera en el gobierno de turno, pero siempre he visto con escepticismo esas cifras precisamente por lo que vemos de repente al fiscal encontrando en San Jacinto, cementerios clandestinos, y hemos encontrado esto a lo largo de los años en áreas rurales, lo que a mí me dice que de repente a veces las cifras bajan simplemente porque no encontramos desafortunadamente a los asesinados. Yo creo que hay que hacer una separación desde el punto de vista criminológico, cómo vas a manejar esta situación. El tema de los homicidios, de la violencia y de los ciclos de la violencia homicida está claramente definido. Y hay una estadística confiable de parte de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República,
y el Instituto de Medicina Legal, que también a manera de aviso lleva su propia estadística. Las diferencias existen, pero hay una comisión tripartita que se encarga de depurar algunos aspectos, sobre todo que tienen que ver con desmembramientos. Y hay una técnica criminológica cuando tú encuentras lastimosamente las proporciones de los cuerpos en diferentes municipios. Hay toda una técnica a dónde lo vas a configurar en la estadística criminal. Y en este momento El Salvador tiene un promedio de 10.3 homicidios diarios hasta el día de ayer, desde el 1 de enero del presente año. Y para el presente mes de mayo tenemos un promedio diario de homicidios de 8.6. Okay. Esto no hay ninguna manera de tratar de desvirtuar esa estadística, porque en el día a día pueden existir 1, 2 o 3 diferencias entre las 3 instituciones, pero cuando se reúne la comisión tripartita se depuran, y por eso es que encontramos algunas diferencias en el siguiente mes, más menos 1, más menos 2, en el prorrateo de los homicidios. En este caso estamos hablando de desaparecidos. Los desaparecidos, en primer lugar, hay que decirlo que no existe en la jerga jurídica, ni en las leyes, ni en los códigos salvadoreños. Lo que sucede es que persona desaparecida, desde el punto de vista criminológico, es aquella persona que se desconoce su domicilio, y esta desaparición puede ser voluntaria o involuntaria. Y luego surgen una serie de clasificaciones que nos pueden llevar a definir y a ubicar cuáles son las que pueden ser atribuidas en El Salvador. En mi opinión, nosotros tenemos claramente estas estadísticas que vamos a presentar esta noche, tienen que ver con los desaparecidos producto del crimen organizado y las pandillas como principales generadores de violencia en El Salvador. Es importante esto, Carlos, porque nos ubica en el contexto de las mutaciones del crimen organizado. Han descubierto también una llave jurídica y una llave forense, porque desde el momento que estas personas están realizando estos delitos de realización compleja, porque unos capturan, unos privan, otros llevan, y usualmente dentro de las primeras 24 horas estas personas son movidas entre 1 a 4 municipios, y aquí comienza a complicarse la situación, porque las personas usualmente, todos tenemos un estilo de vida en nuestras familias, en los cuales si tú no llegas a determinada hora, pues lo primero es que llamen aquí al canal, que llamen a tus compañeros, a tus jefes, a tus amigos, y si no hay ningún paradero, ya agotadas las vías del celular, entonces lo más usual es que tu familiar más cercano, los de tu domicilio, van a acudir o a la Fiscalía General de la República o a la Policía Nacional Civil. Usualmente las personas van a la sede policial, que es como la que tienen de mayor predilección y por aspectos también de encontrarse en su jurisdicción. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema, porque todavía la policía está configurando a través de una unidad especial que se ha diseñado en las áreas contra el crimen organizado, todavía está afinando un protocolo de actuación, y lo que encontramos es que cuando una persona desaparece y llega a una delegación, subdelegación, puesto o cualquier división, usualmente no le toman la denuncia y es considerado un aviso, y le dicen que regrese hasta las 24 horas posteriores. Y es ahí donde el crimen organizado ha encontrado esta ventaja competitiva, porque lleva 24 horas de ventaja para poder mover a estas personas o a esta persona, como digo, de 1 a 4 municipios, y usualmente darle muerte, desmembrarla y enterrarla en cualquiera de los 20.700 kilómetros cuadrados que tiene el país. Ahora, este protocolo debería ser corregido, entiendo entonces, a tu juicio, porque si alguien va a la policía a decir, miren, está desaparecido mi familiar, es porque seguramente la desaparición es anormal en el comportamiento de esta persona. No es una persona de repente que se fue de farra y se pierde 2 o 3 días y que vos estás acostumbrado a esto, ¿no? Sino que es algo anormal, y por eso la persona fue a denunciar. Pero la policía, por los protocolos rigurosos que tiene o rígidos que tiene, simplemente no te echa la mano, entonces, básicamente. Lo que ha sucedido es de que se quiere atribuir a problemas
sentimentales, cuando hay alguna discusión, cuando hay una pelea. Hemos tenido casos mediáticos de adolescentes, principalmente entre los 15 y los 17 años, que por problemas de comunicación y problemas que suelen ocurrir en los hogares, no pueden, a través de esta resolución de conflictos familiares, que debe de existir también un código de conducta dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la sociedad, pero al no tenerlo, el ser humano actúa por imitación, y como estas noticias tienen una cobertura importante mediática, se cree que la salida para eso es actuar como lo hizo el chico o la chica tal que apareció y que se hizo famoso a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Yo sugeriría al Estado salvadoreño que, bajo el contexto actual del crimen organizado y las pandillas, toda denuncia de desaparición debería de tener un tratamiento especial de acuerdo a un protocolo de actuación. Y aquí es donde comienza la parte formal, jurídica y legal. Lo que existe en El Salvador son privaciones de libertad, y ese es el delito, y así se cataloga estadísticamente, pero para la persona que ha perdido y no tiene a su familiar, funcionalmente es un desaparecido. Y también tenemos una base legal, y me voy a permitir leerla. El artículo 148 del Código Penal dice: el que privare a otro de su libertad individual será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Te puedes imaginar el dolor que tiene esta familia por años de no saber a dónde está su familiar, y finalmente, si fuera encontrado culpable, el delito es de 3 a 6 años, o sea que existe la posibilidad que sea excarcelable. Y luego hace una definición en el artículo 364 de desaparición forzada de personas, en el 365 desaparición forzada cometida por particular, y el último concepto legal es desaparición de personas permitida culposamente. Aquí encontramos una serie de situaciones en las cuales nosotros podemos observar que esta ley quedó atrás de la tipología criminal que estamos teniendo en el país. Y esta criminodinámica que tiene de actuación el crimen organizado debió de haber sido sujeto de actuación de la Comisión de Estado. Esto es un problema de seguridad nacional, en mi opinión, y que debió de haber involucrado ya a los 3 presidentes de los órganos del Estado para abordar, porque vamos a ver que realmente los que están siendo afectados nuevamente son los estratos más bajos y más desprotegidos en el país. Ok, quiero que pasemos y le metamos el diente a esto, Ricardo, porque nos ha preparado unas gráficas por acá que me parecieron bastante ilustrativas. Una de ellas es el consolidado de los desaparecidos en El Salvador, y tenemos 6 años nada más. Esto me llamó la atención, quiero que lo comentemos, pero pongámoslo en pantalla primero. Ahí lo tenemos. Ese es el consolidado, Ricardo. Este consolidado nos muestra la estadística oficial que tiene la Policía Nacional Civil a través de la unidad especializada que se tiene sobre los privados de libertad. Aquí lo que encontramos es que del 2010 hacia atrás no hay una estadística de parte de la Policía Nacional Civil en ese sentido, y nosotros podemos observar que desde que ellos comienzan a tabular las desapariciones, encontramos que en el 2011 ya se registraban 1062 desapariciones. Luego pasamos al 2012 y tenemos un incremento considerable ya de 1623, y luego en el 2013 se mantiene en 1652. Vamos al 2014, hay un incremento muy marcado a 2091, y luego podemos observar que del 2014 al 31 de diciembre no hemos bajado de 2.000 de personas desaparecidas a diario, para un gran total de 13.875 personas desaparecidas del 2011 al 2017 en base a la estadística oficial de la Policía Nacional Civil, y lo voy a reiterar en cada gráfica porque no he tenido acceso a la información todavía de la Fiscalía General de la República, pero al final vamos a hacer un cruce de una información que dio el señor Fiscal General de la República en la Asamblea Legislativa para poder hacer una comparación bien interesante desde el punto de vista criminológico en las gráficas. Ok, con esa idea vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos explicamos un poco más acerca de esto y qué es lo que las cifras nos están diciendo, Ricardo. Ya volvemos.
Bueno, gracias por continuar con 8 puntos. Rápidamente vamos a poner en pantalla las víctimas, pero ahora por área geográfica. Esto me llamó la atención, Ricardo, porque es totalmente lo contrario a lo que yo tenía la impresión que era. Y es que básicamente en el área urbana, 1.840 desaparecidos, en el área rural son 996 y desconocidos 27. ¿Esto qué nos dice, juntándolo con lo que ya tenías anteriormente? Bueno, aquí una de las principales lecturas que podemos obtener es que el crimen y el delito en El Salvador no es una configuración al azar. Básicamente lo que tiene es una configuración espacial que está bien delimitada y tiene una figura de pentágono que abarca estructuralmente principalmente el denominado Gran San Salvador, que está compuesto por 14 municipios. Estos 14 municipios lo que nos arrojan son que la mayoría de estas víctimas de los 2.863 del 2017, 1.840 personas desaparecieron en el Gran San Salvador. Esto viene también a romper el mito de pensar de que este es un fenómeno que es de la zona rural, y realmente vamos a encontrar muchas situaciones en relación a este delito de lo que son las privaciones de libertad o desaparecidos como conocemos. Y en la siguiente gráfica podemos observar cuáles son ya los desaparecidos por departamento. Podemos aquí nuevamente ampliar lo que hemos estado observando, que el departamento que nos arroja mayor número de personas desaparecidas es San Salvador, con 654 personas, seguido de La Libertad, San Miguel, Sonsonate, Santa Ana, Cuscatlán, La Paz, Usulután, y luego interesante, Carlos, aquí encontramos Chalatenango, Morazán y San Vicente como los departamentos con menor incidencia de privaciones de libertad o desapariciones. Lo que podemos cruzarlo con otras gráficas de la incidencia criminal, que también los delitos de eficacia también en estos municipios son de baja incidencia. Por lo tanto, aquí podemos cruzar tanto al establecerlos en un mapa criminal y geoespacial, encontramos que la configuración espacial de este delito de privaciones de libertad también tiene una estrecha relación cómo se comporta el delito y los crímenes en los delitos de eficacia, o conocidos como el top 20. Aquí lo que encontramos es San Salvador, La Libertad, San Miguel, y en las otras tipologías de delito, en ocasiones Santa Ana supera a San Miguel, y en otra oportunidad Sonsonate disputa con La Libertad. Entonces aquí lo que podemos observar es que el fenómeno de las desapariciones está ocurriendo en el municipio, en el departamento de San Salvador, en sus 19 municipios. Ahora, Ricardo, ¿hay más gente desaparecida en estos departamentos porque vive más gente o porque cualitativamente, criminalmente hay más en juego en estos departamentos y por eso es donde de repente se desaparecen más personas? Ambas situaciones, porque también cuando nosotros encontramos la tipología criminal en estos delitos de eficacia, encontramos que la mayoría de incidencia está ocurriendo en el Gran San Salvador. Y hay que recordar también de que muchas de estas personas han sido privadas de libertad no en el municipio de su domicilio. Para poner un ejemplo, si esta persona vive en San Martín, pero el seguimiento y la privación de libertad fue desarrollada en San Salvador, usualmente la denuncia es interpuesta en San Salvador. Entonces hay que tener mucho cuidado con la clasificación en base a la denuncia, porque tiene que ser lo más apegado a la realidad, y cuando nosotros cruzamos la incidencia, básicamente esto tiene una justificación donde no hay mayores elementos que podamos decir que hay datos erróneos. Ahora, también los tenemos las desapariciones en promedio por día, ¿no? Quiero que las pongamos en pantalla para que la gente también pueda ver en qué días se están cometiendo, digamos, estos actos criminales, ¿no? El domingo, 358, el lunes 417, el martes 378, miércoles 391, jueves 357, 380 el viernes, 385 el sábado, no se sabe, el 32, ¿no? Ahora, esto ¿qué nos dice? Aquí no sé si hay mucho que inferir de esto o sí, Ricardo, porque todos los días parecen estar parejos, a excepción del lunes que se te dispara un poco hacia arriba, ¿no? Esta gráfica es bien interesante porque también tiene relación con el ciclo de la violencia homicida.
encontramos que este comportamiento es prácticamente lo que nos está arrojando las muertes por violencia homicida. Esto lo que nos indica es, contrario a lo que se piensa que la delincuencia se toma el día libre lunes, siempre tenemos incremento de incidencia los fines de semana, también para el día lunes. Y lo que podemos decir ahorita, otra de las lecturas es que no hay día favorito para privar de libertad. Básicamente el comportamiento criminal se mantiene con una manera muy estable en los 7 días de la semana, y para el año 2017 el día lunes tuvo una leve tendencia a ser el día con mayor número de privados de libertad. En la siguiente gráfica vamos a poder observar otra situación que es bien interesante. Y es por hora del día, ¿no? Es por hora del día, debido a que siempre se ha considerado que la noche es la más peligrosa en El Salvador. Y también cuando nosotros encontramos esta gráfica y lo podemos cruzar con otra tipología criminal como los hurtos, robos, encontramos que la mayor incidencia de criminal está en el día, contrario a lo que se podría esperar, que las estructuras criminales atacan de noche. Y encontramos que las horas o el segmento favorito para privar de libertad es de 8 a 12 de la mañana. Y luego el segundo segmento es de 12 a 16 horas, es decir, las 4 de la tarde. De 12 a 4. Y el tercero de 4 a 8 de la noche, pero ahí encontramos también que de 4 a 8 de la mañana encontramos una mayor incidencia de 497 casos. Y cuando nosotros al cruzar estas gráficas en el segmento de los delitos, también encontramos, en base a los delitos de eficacia, la violencia homicida también están asesinando entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, se generan la mayor cantidad de víctimas por violencia homicida. Ok, ahora también tenemos algo más que nos ilustra esto, y es los desaparecidos, pero por género, en base a las denuncias, ¿no? Quiero que las pongamos en pantalla también. Ahí las tenemos. 1.782 desaparecidos, esto es en base a la denuncia, ¿no? Sí. Hombres, 997 por mujeres. Ahora, ¿estos son las mujeres que ponen denuncia o las mujeres desaparecidas? Las mujeres desaparecidas. Ah, ok. Aquí se rompe un poco la tipología criminal, porque usualmente encontramos en otras actividades delincuenciales criminales que es la mujer la víctima, y aquí en esta tipología de delito son los hombres los que están siendo privados de libertad. Esto nos debe de llamar mucho la atención, y cuando veamos en la siguiente gráfica, si quiere pasamos para avanzar, vamos a observar las edades, y aquí sí nuevamente nos encontramos ante algunas lecturas bien interesantes. En primer lugar, lo hemos trabajado en otros proyectos de investigación, principalmente en República. Carlos, no sé si recuerda cuando le titulamos a esa investigación ¿Quiénes están siendo asesinados en El Salvador? Sí. Y resultó que el segmento denominado joven a nivel internacional, entre los 15 y los 29 años, es el segmento más asesinado de la violencia homicida en el país. Pero aquí encontramos interesantemente también que de los 21 a los 30 años tenemos 912 personas desaparecidas, y el segundo segmento va de los 12 a los 20. Cuando unimos estas dos gráficas, nuevamente estamos en la presencia del denominado sector joven. 12 a los 30 años. Entonces, la principal lectura de esta gráfica es que tanto la violencia homicida como esta tipología criminal de las privaciones de libertad o desaparecidos están terminando con una generación completa de salvadoreños. Por una parte, o son asesinados o son privados de libertad para esperar pues que definitivamente gran parte de ellos podrían estar ya enterrados en cualquier lugar del territorio nacional. Pero ¿qué podemos inferir de esto? ¿Por qué es este segmento el que está sufriendo, digamos, más de estas desapariciones? ¿Es por el hecho de que son los que son más proclives de repente a ser vistos como potenciales rivales de otra pandilla, o son por los que realmente están delinquiendo más? ¿Qué podemos inferir realmente más allá de lo evidente, más allá de lo obvio? Bueno, mi lectura es que esto tiene mucha relación
con el tema de la violencia homicida. El segmento de los 15 a los 29 años es el que está siendo asesinado. En el caso de los ciclos de la violencia homicida, el segundo segmento asesinado va de los 30 a los 35 y el tercero va de los 11 a los 14 años. Y cuando nosotros cruzamos las desapariciones encontramos una relación directamente proporcional. O lo asesinan o lo privan de libertad, posiblemente en la mayor hipótesis es para asesinarlo, desmembrarlo y mantenerlo en cementerios clandestinos. Hay que entender que, en mi opinión, el crimen organizado y las pandillas han encontrado una tipología y una llave que les da una salida jurídica y una salida forense, porque cuando no existe un cuerpo no se puede perseguir un delito, pero cuando también tú tienes una estructura que unos capturan, otros trasladan, otros mantienen la vigilancia, otros asesinan, otros hacen el desmembramiento, otros entierran, y cuando por casualidad una de estas personas es capturada, usualmente surge la figura del imputado criteriado, y así es como se han determinado muchos fosas clandestinas, cementerios, pozos, que son las diferentes modalidades que existen para desaparecer estos cuerpos. De tal manera que este es un problema muy complejo, porque es considerado a nivel internacional ya un delito de lesa humanidad, porque es sistemático, es complejo, es permanente y afecta también en el presente a la víctima, pero también en el presente y en el futuro a los familiares de la víctima, porque, con todo respeto, muchas personas nos pueden estar observando acá y tienen una de estas 13,000 personas en situación de desaparecido, de privado de libertad, y vamos a poder hablar un poco en la parte final del programa cuáles son los hallazgos más importantes que yo he encontrado al estar estudiando durante años este fenómeno, el cual yo he denominado el nuevo drama humano de la sociedad salvadoreña en la presente década, y el cual hasta este día, Carlos, el Estado salvadoreño lo mantiene invisibilizado. Lastimosamente creo que va a tener que desaparecer una persona de amplia notoriedad o una persona de la esfera política o un funcionario para que realmente este tema retome maderas en los periódicos, portadas y minutos en cámara de televisión. Por eso quiero felicitar y agradecer este espacio a Canal 33, a 8 en punto, porque siempre está tratando de llevar programas que puedan generar información cualitativa, cuantitativa, para que los amigos que nos sintonizan y nos hacen el favor de su deferencia, de estar pendientes del programa, se puedan formar una mejor opinión, que despierte la sensibilidad de los tomadores de decisión para que se puedan tomar grandes decisiones a nivel del Estado, porque la víctima debe de ser privilegiada en todo momento. Y aquí nosotros lo que encontramos es un Estado que en términos generales le importa y le interesa solo la víctima testigo, que son de los hallazgos que vamos a poder ir concluyendo. Ok, con ese ya vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Vamos a poner en pantalla ya el último set de gráficas que tenemos preparado para ustedes. Es un comparativo de cifras entre los desaparecidos, pero de la PNC, registrados por esta institución, y por la FGR. Lo vamos a poner en pantalla. Ahí lo tenemos, Ricardo. Bueno, es interesante porque esta línea verde, la superior, son los datos que entregó el señor Fiscal General de la República en una visita el año pasado a la Asamblea Legislativa. Por cierto, él llegaba a la Comisión de Derechos Humanos y desde ahí pudo emitir una conferencia de prensa y dio estas cifras. Lo que se me ocurrió a mí fue hacer un cruce con la información que yo ya tenía recabada durante estos años, y la línea azul es la estadística de la Policía Nacional Civil. Interesante que cuando nosotros observamos que sube la gráfica azul, sube la gráfica verde, y la diferencia es marcada. Las últimas cifras, las que están encerrados en rojo, corresponden a el año 2016, y luego podemos observar la diferencia
en los ciclos. Esta gráfica también me sirve, al igual que la primera, Carlos, para poder hacer una lectura bien interesante. Durante el periodo denominado mediáticamente como tregua, proceso de pacificación para el expresidente Mauricio Funes, se manifestó de que los desaparecidos habían incrementado y que lo que se estaba sucediendo era que había una disminución de los homicidios porque las personas estaban desapareciendo o enterrando. Aquí lo que nosotros podemos observar que durante los 18 meses que duró este periodo denominado mediáticamente tregua, el comportamiento de las desapariciones fue inferior al registrado a partir del 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, que hemos experimentado, como lo vimos en las gráficas anteriores, procesos de desaparición con más de 2.000 denuncias. Esto viene a romper y a desmitificar algunas opiniones de analistas, de generadores de opinión que al no disponer de las cifras oficiales pueden hacer cualquier tipo de comentarios. Me recuerdo que hace 3 años en República estudiamos todo el proceso criminológico de la tregua, cuál había sido la disminución de los homicidios y de alguna manera también hicimos algunas lecturas de cómo en El Salvador pasamos rápidamente de lo sublime a lo ridículo y en este momento esa condición también nos permite establecer algunas premisas en cuanto al tratamiento que pudiéramos brindarle a este abordaje de las privaciones de libertad. Ahora, Ricardo, pasamos al siguiente punto y es lo siguiente. Comentábamos hace unos segundos o hace unos minutos, debo decir, acerca de la presencia policial del Estado en toda la República. Y yo honestamente me muestro un poco escéptico de si realmente vamos a poder controlar esto de las desapariciones, es decir, en un país que es bastante, no sé si decirlo, remoto por la topografía que tenemos, ¿no? Aparte de la falta de recursos de la policía, no sé si vamos a poder realmente controlar esto de gente desapareciendo o siendo desaparecida, mejor dicho. Hay una respuesta, Carlos, y yo creo que la respuesta está en las ciencias forenses. En el año 2008 yo hice una recomendación que la he venido manteniendo ya por 10 años, de la creación de un instituto de ciencias forenses. Y lo hemos explicado que las ciencias forenses comprenden la criminología, la criminalística y la medicina legal, una gran deuda todavía del Estado salvadoreño. Y por otra parte creo que aquí es donde ya comienzan a tocarse fibras sensibles, porque tenemos que reconocer un presupuesto paupérrimo para la Fiscalía General de la República. El crimen organizado transnacional es la amenaza más común que tenemos los estados y principalmente en el denominado Triángulo Norte, porque este no es un fenómeno exclusivo de El Salvador. México presenta también una cantidad impresionante de desaparecidos, al igual que ya se registran en el Cono Sur algunos países que están teniendo algunas cifras ya relevantes. Por lo tanto, el abordaje, en mi opinión, debe de hacerse desde la parte de la ciencia, desde la parte técnica, académica, científica. Y debemos de, en primer lugar, fortalecer de una vez por todas como país el presupuesto de la Fiscalía General de la República. No podemos solo exigir resultados cuando tenemos una fiscalía con un presupuesto que realmente solo alcanza para salarios. Necesitamos en este tema de las desapariciones, mis sugerencias han sido de diferentes abordajes, porque esto tiene un abordaje legal jurídico, tiene un abordaje victimológico, que es el principal, un abordaje forense, un abordaje de investigación, un abordaje tecnológico, porque necesitamos software potentes de primera generación, en el cual podamos compartir la información, que la persona, en estos momentos hay personas que van a presentar su aviso al Instituto de Medicina Legal como el último cartucho de encontrar, aunque sea muerto, a su familiar. Y esto es el verdadero drama que se vive en las familias salvadoreñas. Entonces, mi propuesta va en un abordaje integral, pero también tiene que haber una conciencia como Estado, porque necesitamos, por ejemplo, un software
en el cual yo he estado trabajando, haciendo algunas pruebas, pero en Excel, de acuerdo a mis limitaciones, como un aporte al país. Estoy preparando, ya espero terminar un proyecto de ley para los desaparecidos, producto del crimen organizado y las pandillas, en el cual podamos tener, de acuerdo a este proyecto de ley, estoy promoviendo un censo para que se pueda establecer una estadística única en la cual la Fiscalía, la Policía, el Instituto de Medicina Legal, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y sobre todo las víctimas tengan una ventana de acceso para conocer el estatus de su investigación. Por lo tanto, esto es un abordaje que debe de hacerse también desde el punto de vista antropológico, porque el Instituto de Medicina Legal también necesita una potenciación en equipo, en tecnología. Ahí tenemos dos grandes doctores, el doctor Quijano y Quijada, que son unas personas que han luchado durante muchos años y que el Estado debería de poder recopilar toda la información que tienen estos grandes salvadoreños profesionales y que no ocurra como está sucediendo, que los méritos y los logros de ellos son reconocidos por el equipo antropológico argentino, ahora, Ricardo, por los equipos europeos. Que todo eso es importante y este Instituto de Ciencias Forenses de repente lo que nos va a ayudar es a, desafortunadamente, identificar las personas que desaparecieron. El punto es en la parte de lograr que no los desaparezcan. ¿Cómo le hacemos? Eso tiene que ver con una política integral de Estado. Esto tiene que ver con la connotación que hemos abordado durante tantos programas, Carlos, en el sentido de que la violencia, el crimen organizado transnacional, las pandillas, que son estructuras criminales transnacionales, verdaderas sociedades criminales, ya este problema desde hace muchos años trascendió de la seguridad pública y se ha convertido en un verdadero problema de seguridad nacional que amenaza el Estado, la integridad de su territorio y que debe de ser abordado por primera vez de una manera más técnica. Que los esfuerzos que se han desarrollado y que se siguen desarrollando en este momento en materia de prevención, el 1 de junio del 2019 se mantenga el mismo instituto político o llegue otro, se mantengan y deben de mantenerse asegurados con estos candados de ley, porque el esfuerzo de la prevención paga, pero no es una bebida instantánea que tú lo vas a tener en un mes. Esto se debe de estar sembrando para futuras generaciones de 3 a 5 años, que comencemos a ver los resultados que está sembrando el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero puntualmente el Viceministerio de Prevención de la Violencia. Bueno, con esa idea nos vamos a caer, Ricardo. No me resta más que agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros aquí en 8 en Punto. Muchas gracias, Carlos, y a la orden. Este es un tema que requiere mayor profundización y desde ya pues quiero comprometerlo para que cuando tengamos ese proyecto de ley y lo llevemos a la Asamblea, poder obtener el beneficio de los diputados y diputadas para que puedan trabajar por primera vez este proyecto y este problema que es la nueva amenaza a la seguridad nacional. Ok. Dicho esto, ustedes, amigos, se quedan con los amigos de El Gráfico TV. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar.